Vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a pedir a todos que cierren sus ojos y vamos a poner en manos de Dios este mensaje. Bendito Padre Celestial, en esta hermosa tarde, Señor, que nos estás brindando, te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos tienes aquí reunidos como familia, Padre, que hemos venido, Señor, con expectativas, Señor, de este domingo nuevo que nos estás regalando. Venimos a escuchar, a gozarnos, Señor, a presentarnos, Señor, ante ti, Padre, con un corazón humilde, con una mente con expectativa de lo que tú haces a través de tu Santo Espíritu y de la predicación de tu bendita y santa palabra, Señor. Te pido, Señor, que a partir de este momento dispongas nuestras mentes y corazones para recibir esa semilla que tú quieres sembrar dentro de todos y cada uno de nosotros, Señor. Dejo enteramente lugar a tu Santo Espíritu, Señor, para que sea Él hablando a este grupo de hijos tuyos, Señor, para que este mensaje, esta predicación sea verdaderamente edificante para todos y cada uno de nosotros, para estos miembros del cuerpo de Cristo, Señor. Y te pido, Señor, que te manifiestes de una forma especial y poderosa dentro de todos y cada uno de nosotros. Nos disponemos a escuchar este hermoso mensaje, Señor, sabemos que viene desde el tercer cielo, Señor, este mensaje que edifica, que restaura, que renueva, que confronta, que exhorta, Señor, que levanta muchas veces. Te pedimos, Señor, que este domingo no sea la excepción. Nos disponemos a escuchar tu palabra en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos ahí a la palabra de Dios. Ahí vamos, el primer libro de la Biblia, está muy sencillo de encontrar. Vamos allá a Génesis capítulo 32. Aquí en el proyector vamos a estar pasando también la base bíblica. Génesis capítulo 32. Vamos a leer a partir del versículo 24 en delante. Génesis 32, 24 dice en el nombre de Jesús: Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Amén. Hasta ahí, hermanos. En esta ocasión voy a estar enseñando un mensaje titulado Un encuentro inolvidable. Mis hermanos, yo quiero comenzar esta enseñanza respondiendo una pregunta que a mí muchos me han hecho. La respuesta es sencilla, ¿verdad? A mí muchos me han preguntado: Jorge, ¿por qué eres cristiano? Y yo les he respondido así. Yo les he dicho: religiones hay miles, doctrinas hay muchas, interpretaciones por montones, denominaciones otros montones, y existen cientos de miles de personas preguntándose cuál es la religión verdadera. ¿Y cuál es la religión verdadera? La respuesta es sencilla, hermanos. La religión verdadera es la que te lleva a tener un encuentro con Dios, un encuentro cara a cara con el Creador. Mis hermanos, yo soy un hombre que ama profundamente la doctrina bíblica. Yo creo que ustedes ya lo saben. La palabra de Dios ha creado en mí una pasión muy grande por el Evangelio de Cristo. Soy un hombre imperfecto, con muchos defectos, con muchas fallas constantes. Sin embargo, Dios me ha convertido en un hombre que no teme defender la palabra de Dios, que no teme expresar su fe delante de quien sea. Amo tanto la Biblia, hermanos, que no me importa echarme encima a esta generación moderna con tal de no participar en sus mentiras, en esas absurdas mentalidades modernas donde ya todo se aplaude por moda, donde la gente ya apoya cualquier movimiento sin analizar nada, solo siguen modas que no tienen ningún sentido, defienden sus movimientos con violencia, y a cualquier opinión contraria a ellos le llaman discurso de odio.
O sea que si no aplaudes todo lo que hoy el mundo aplaude, ya lo odias automáticamente. Ignoran cualquier argumento lógico, razonable, objetivo, con tal de seguir modas. Y los que están no se dan cuenta, hermanos, que si tú hablas o das una opinión, no se dan cuenta que no es odio, sino que es edificación, ¿verdad? Estas modas únicamente quieren provocar pues consumismo económico, fenómenos mediáticos, 15 minutos de fama, control político, control económico, e irónicamente dicen que somos nosotros los cristianos los que estamos engañados por una religión que intenta manipular a las masas. Nos tachan de intolerantes y al mismo tiempo nos quieren linchar por decir que pensamos diferente a la sociedad moderna. Mis hermanos, yo creo en la teología. Creo que un hombre sin teología no puede compartir un mensaje que edifique a la gente. Un hombre sin teología está muy expuesto a ser engañado. Yo creo en la pureza de la doctrina bíblica, creo en el estudio de la palabra de Dios, en el crecimiento espiritual e intelectual a través del conocimiento bíblico. Creo yo en ser discipulado, creo en la importancia de congregarse aquí, la importancia de bautizarse, de servir en la iglesia. Pero nada de esto tiene sentido si tú, hermano, no has tenido un encuentro con Dios. Si tú tienes todo esto, pero no tienes un encuentro con Dios, lo tuyo es una mera religión, una más del montón, una más de los miles y miles y miles y miles de religiones que existen. Así supe yo que la fe cristiana era una fe genuina. No fue con la teología, no fue con el estudio que me llevó no fue el estudio lo que me llevó a entregar mi vida a la fe cristiana. Lo que a mí me cambió la vida y me convenció de la fe que hoy vivo fue que en la fe cristiana fue el único lugar donde yo tuve un encuentro con Dios cara a cara. Mi hermano, yo no quiero que me vayas a malinterpretar. La teología es muy importante. El estudio bíblico es necesario. El conocimiento es indispensable. Son cosas no negociables en una vida de fe. Son sí o sí. Pero nada de esto va a cambiar tu vida. Nada de esto va a impactar tu forma de pensar o tu forma de vivir si no tienes un encuentro genuino con Dios. Un encuentro que te cambie la vida. Un encuentro con un Dios que nos dejó su palabra en un libro que es hermoso. En un libro que es maravilloso cuando nosotros profundizamos en él. Pero es un Dios que no está encerrado en páginas, porque mucha gente piensa que Dios está como que amarrado a su palabra. Y es cuando salen esta clase de doctrinas falsas de que tu palabra dice, tu palabra prometió, y por eso yo reclamo, yo exijo, yo cancelo, yo... No. Dios no está encerrado en la Biblia. La Biblia es la voluntad de Dios, no es un medio que nosotros usamos para manipular a Dios a nuestro antojo. Entonces, hermanos, el Dios que te predico no es un Dios que está encerrado ahí, es un Dios vivo, es un Dios poderoso, es un Dios que protege, que sana, que restaura, un Dios que se relaciona con su creación, con sus hijos amados, un Dios que responde el clamor de un corazón sincero, honesto. No es un Dios mudo, no es un Dios sordo, ni es un Dios desatendido. Y los versículos que leímos ahorita nos relatan la historia de un hombre que entendió esto, que es bueno tener conocimiento de Dios, que es bueno creer en Dios, que es bueno seguir las prácticas cristianas como congregarse, bautizarse, las oraciones, hacer ayunos. Todas las prácticas son buenas, pero lo único que puede transformar tu vida es un encuentro cara a cara con el Dios de la creación. Este hombre se llamaba Jacob. Él era hijo de Isaac y de Rebeca. Isaac, aquel que estuvo a punto de ser sacrificado por su padre, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el abuelo de Jacob? Era Abraham y Sara, eran sus abuelos. Y este hombre era hijo de Isaac, nieto de Abraham, y era hermano mellizo de un hombre que se llamó Esaú. Sí, ellos fueron mellizos, Jacob y Esaú. Entonces dice la Biblia que Jacob y Esaú tenían diferencias, tenían roces, eran incompatibles desde que estaban en el vientre de su madre. Dice la palabra que en el vientre de su madre, su mamá los notaba, como que peleaban, como que algo pasaba ahí adentro, y a través de la fe, ¿verdad? A través del conocimiento de Dios, Dios le habló a esta mujer y le hizo saber que esto sucedía en su vientre, porque tenía dentro de ella dos futuras naciones que en algún momento estarían como rivales.
Entonces desde el vientre de su madre, estos hombres ya estaban en conflicto. Entonces los mellizos nacen. Esaú es el primero en nacer, el primero en salir del vientre. Por lo tanto, él se convierte en el primogénito de Isaac. Después nace Jacob, quien fue considerado el hijo menor. ¿Sí? Estos dos niños crean una cierta preferencia entre sus padres. Aquí pasa algo muy delicado, hermano, para que vean que esto sucede aún en los más grandes nombres de la Biblia. Pasa algo muy delicado. Dice la Biblia que estos dos hijos empiezan a tener como que un tipo de equipo de preferencia entre sus padres. Tanto que Isaac tiene una preferencia, una inclinación hacia Esaú, el primogénito, el que nació primero. Pero Rebeca, su madre, tiene una inclinación hacia Jacob, el más pequeño. Había como que una preferencia ahí de estos dos padres hacia cada uno de sus hijos. Entonces ellos crecen, y no quiero entrar en muchos detalles porque no es el centro del mensaje, pero el caso es que Jacob logra usar ciertas artimañas y se aprovecha de ciertas situaciones para llevar a Esaú a entregarle su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Ahorita voy a explicar qué es la primogenitura, qué significaba. Ahora, yo aquí quiero preguntar, ¿conoces gente así, hermano? Que sabe envolverte con palabras, con artimañas para lograr sus objetivos. Se me viene a la mente un ejemplo que yo creo que te lo va a ilustrar muy bien. Cuando yo tenía, no me acuerdo, 17, 18 años, no tenía ni 20 todavía. Recuerdo que a nosotros nos gustaba mucho cada tanto tiempo hacer un viaje de compras aquí al Paso. Normalmente íbamos mi mamá, mi abuela, mi hermano y yo. Entonces íbamos, y en una ocasión fuimos a un centro comercial muy grande. Y la cuestión era que los cuatro, cada uno de nosotros, llevábamos intereses diferentes. A mí me interesaba ir a alguna tienda, mi hermano a otra, mi mamá a otra y mi abuela a otra. Entonces hicimos como que un trato. Ahí en la entrada del centro comercial había ahí unas bancas y un lugarcito donde sentarse. Dijimos, ¿saben qué? Para no andar perdiendo tanto tiempo, cada quien vaya a lo suyo y en tanto tiempo nos volvemos a reunir aquí. Bueno, pues ahí voy yo. Yo iba para mi tienda, donde a mí en aquel entonces yo coleccionaba espadas decorativas y bueno, me gustaban otras cosas, ¿verdad? Que yo era por lo que iba, a unas tiendas específicas que a mí me gustaban mucho. Y como yo voy caminando, y en los pasillos de ese centro comercial pues está lleno de comerciantes, lleno de changarritos, ¿verdad? Están las tiendas grandes, pero en el pasillo pues hay puestecitos de relojes, de fundas para celular, de todo esto que se vende, ¿verdad? Pues vaya, un centro de comercio. Entonces voy yo caminando y de repente se me atraviesa una muchacha. Hola, buenas tardes, joven. Mire, que vengo a ofrecerte, estamos manejando la marca, no sé qué, total que me empieza a echar un discurso para tratar de venderme unos como que geles, ¿no? Como un gel que era para exfoliar la piel y que era para quitar células muertas y todo un rollo que a un muchacho de 18 años que le va a interesar, ¿no? Entonces estoy yo ahí y yo soy muy malo para dejar a la gente hablando sola. Entonces yo sí, no, gracias, no me interesa. Pero lo que pasa es que, mira, la fórmula científica fue realizada en tal tiempo y mira, aquí está la prueba además. Pero no, me jala la mano, me embarra de gel y empieza a todo. Y me dice, ¿tú cómo te llamas? No, pues Jorge, pero es que traigo prisa de que no sé bien. Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y total que a los 5 minutos, hermano, yo sin darme cuenta, ya voy caminando otra vez solo con mis 2 botes de gel así, que los había comprado. Entonces, yo me pregunto a mí mismo, ¿en qué momento yo terminé convencido y gasté dinero en algo que ni me interesa? Y lo que pasa es que esa vendedora sabía lo que estaba haciendo y sabía vender. Así lo hizo Jacob con Esaú. De modo que Esaú, de repente sin darse cuenta, en algún momento vulnerable, a través de las palabras de Jacob, así que envolvió, que habló, que revolvió, que dijo muchas cosas, total que Esaú sin darse cuenta así, o al menos no en su totalidad consciente, termina dándole su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Entonces, ¿por qué? Porque Jacob supo manipular. Ahora, en un momento, Isaac ya era muy anciano, hermanos. Isaac era muy anciano y se quedó ciego ya por su vejez. Llegó un momento en el que sus ojos dejaron de hacer su trabajo e Isaac, sabiendo que pronto iba a morir, decide bendecir a su primogénito. Ahora sí explico,
¿Qué es la primogenitura de lo que yo estoy hablando? En este contexto, hermanos, en el contexto bíblico, la primogenitura consistía en que el hijo mayor se convertiría en la autoridad del hogar. El hijo mayor, cuando el padre faltara, el primogénito estaba destinado a recibir las mejores tierras, la mejor herencia, porque tenía que convertirse en el protector y en el proveedor de su hogar. Entonces la primogenitura no era el nombramiento, no era decirte te nombro primogénito, no, era darle autoridad, dinero, un futuro, establecerlo como autoridad de su hogar, de cualquiera que estuviera en su hogar. El primogénito, al momento de faltar el padre, se convertiría en la nueva cabeza de la familia. Y dar la bendición significa entregar esta herencia a su primogénito. De modo que cuando Isaac decide bendecir a Esaú, lo que quiere decir es que Isaac sabía que él ya no podía más debido a su avanzada edad, y entregaba en ese momento todo a Esaú, el centro de ingresos, le entregaba toda la autoridad, lo posicionaba como la cabeza de ese hogar. Entonces Isaac toma esta decisión y manda llamar a Esaú, y lo manda de cacería. Pero Isaac no se había dado cuenta que en el cuarto de enseguida Rebeca lo había escuchado. Rebeca había escuchado que Isaac ya quería bendecir a Esaú, es decir, ya le quería entregar todo a Esaú. Y recordemos que Rebeca tenía una inclinación especial por Jacob y no por Esaú. Entonces aquí pasa algo muy interesante. Rebeca le habla a su hijo Jacob y le dice: ándale, que tu papá ya le quiere entregar la primogenitura a Esaú, pero lo mandó de cacería. Tu papá ya no ve nada, Jacob, tu papá ya no tiene vista. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a que tú finjas que eres Esaú, te paras frente de él como si fueras tu hermano, y tu papá, sin darse cuenta, te va a bendecir a ti y tú vas a recibir esa primogenitura. Ahora, muchos de aquí dirán: ay, sí, pues, pero la voluntad de Isaac, ¿acaso no contaba? Pues la verdad es que eran hombres, hermano, eran tiempos donde los seres humanos tenían tanta palabra, donde su palabra verdaderamente valía para algo, que si esto funcionaba, si Jacob lograba engañar a su papá Isaac, e Isaac le decía a ti, a ese que estaba enfrente de él, te bendigo, eso iba a ser. No había después con que, no cuenta porque me engañó. No. Él lo bendijo a Jacob sin darse cuenta, y eso iba a ser. ¿Por qué? Porque con esas cosas no se jugaba. Entonces la mamá, Rebeca y Jacob planean esta artimaña. Y de repente Jacob le dice: oye, mamá, pero ¿qué pasa si mi papá pues no me ve? ¿Pero qué pasa si me quiere tocar? Él sabe que mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy muy lampiño. Con que me toque poquito se va a dar cuenta que no soy mi hermano. Entonces Rebeca le acomoda, hermanos, en el cuerpo unos pelos así como de animal para engañar a Isaac. Entonces él se acerca a su padre ciego y Jacob logra su cometido, engaña a Isaac. Isaac lo bendice creyendo que es Esaú, convirtiendo a Jacob en el dueño de la promesa de la tierra prometida de Canaán. Esaú regresa, hermanos, de su cacería y se da cuenta de lo que hizo su hermano, se da cuenta de lo que había sucedido, y dice la Biblia que se enfurece tanto que se propone matar a su hermano Jacob en cuanto su padre muera. Él dice: estoy tan enojado que en cuanto mi padre ya fallezca, en ese momento yo empiezo a buscar a mi hermano y lo voy a descuartizar, le voy a quitar la vida. Y es una promesa que Esaú se hace a sí mismo, matar a su hermano de la rabia que sentía. Jacob se entera de que su hermano se ha llenado de ira, se ha llenado de amargura, está lleno de deseos de venganza y comienza a tener miedo. Su madre Rebeca dice: ¿sabes qué? Tu hermano Esaú sí es capaz de matarte, y lo ayuda a que escape. Y Jacob se va, huye. Pasan muchos años y pasan muchas historias, hay muchos pasajes bíblicos, hermano, en esta historia. Jacob se casa, tiene una familia, y un día Esaú lo localiza, años después, lo localiza y comienza su camino hacia su encuentro. Jacob se llena de temor y prepara un enorme regalo para Esaú. Un montón de animales, de corderos, de camellos, había hecho dinero. Entonces tenía carneros, una fortuna en especie, esperando que su hermano no lo atacara y aceptara una reconciliación.
¿Sabes por qué, hermano? Porque las personas que hacen lo mismo que hizo Jacob, los que engañan, estafan, mienten, usan las mentiras a su favor, normalmente son personas muy cobardes. Y Jacob no era la excepción. Jacob le tenía mucho miedo a su hermano. Él nunca lo confrontó, nunca se le enfrentó. Él prefería regalarle una fortuna como un tipo de ofrenda de paz, porque él tenía miedo de lo que Saúl le quería hacer. Y así es como llegamos a la historia de este mensaje, a la historia principal que hoy te estoy predicando. Dice la Biblia que en algún lugar Jacob de repente se queda solo. Esaú viene en camino, pero Jacob en un lugar se queda solo. Se queda solo en algún lugar donde él iba a tener un encuentro con Dios. Hermano, yo aquí quiero enseñarte algo importante. Es necesario que entiendas que necesitas un encuentro personal con Dios. Un encuentro donde solamente están involucrados Él y tú y nadie más. ¿Yo por qué digo esto? Porque hoy en día hay muchas personas en la iglesia esperando o deseando que Dios tenga un encuentro, pero con el marido. O que tenga un encuentro, pero con la esposa. O que tenga un encuentro con el hijo rebelde. O con el hermano. O con la mamá que se ha portado muy mal últimamente. Hemos visto montones de casos donde la esposa va a la iglesia a llevar nomás al marido porque es violento, porque no quiere trabajar o porque se ha portado mal en cualquier área. Y cree que ella no necesita de Dios porque ella se siente buena y su marido es malo. O ha pasado al revés, que el esposo quiere llevar a la esposa porque la esposa anda medio desubicada, anda medio perdida, ya no quiere atender a los hijos, ya no quiere atenderlo a él. Entonces van a la iglesia y aquí muchas veces sucede esta actitud de que pues yo vengo pero para que Dios me cambie al viejo, a la vieja, al hijo, al papá, a la mamá, y nosotros nos empezamos a sentir menos pecadores y empezamos a decir, no, yo no necesito, quien necesita es él o ella, ¿verdad? Pero aquí Jacob nos está enseñando que un encuentro con Dios lo necesitamos todos. Y llega un momento, hermanos, tenemos que aprender un momento aquí en el servicio, a que en un momento decir, a partir de ahora, Señor, somos tú y yo. A partir de ahora no me importa mi familia que está aquí enseguida. No me importa ellos, no me importa si están poniendo atención o no. A partir de ahora somos tú y yo. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios se predica, es Dios hablando. Y Dios te está hablando a ti, y a ti, y a ti, y a ti, a todos y cada uno de nosotros. Dios no te está lanzando palabras para que tú se las lances enseguida. Dios te está hablando directamente a ti. Hemos visto montones de casos, hermano, de gente que va a la iglesia a llevar a alguien más a que tenga un encuentro con Dios y se han olvidado de que eso es algo que necesitamos todos. Todos necesitamos de Dios, hermanos. Todos somos culpables de nuestro pecado y todos necesitamos tener ese encuentro que nos cambie la vida. Hermano, delante de Dios, y esta es parte vital del Evangelio, delante de Dios, ni tú ni yo somos mejores que un asesino, que un hombre golpeador o que una mujer que le ha sido infiel a su marido. Delante de Dios no somos mejores que un extorsionador o que un secuestrador. Tal vez no eres un delincuente buscado por la policía, pero sí has mentido, has engañado, has traicionado, le has deseado el mal a otras personas. Tal vez no eres un ladrón de bancos, pero no has sabido honrar a tu padre y a tu madre. Tal vez no eres un asesino, pero has sido duro con tu esposa, has lastimado corazones y has fallado en muchas áreas. Todos somos culpables, hermano. No hay ni uno solo justo delante de Dios. Por eso es que todos necesitamos nuestro propio encuentro con Dios. Tú no vengas a la iglesia diciendo, vengo a traer a este o a esta para que Dios me lo encarrile, para que Dios lo componga. No, tú ven a la iglesia de la misma forma en la que Jacob llegó a aquel lugar, dispuesto a tener un encuentro con Dios. Hermano, tráete a todos los que tú puedas. Tú invita aquí a la iglesia a familia, amigos, a vecinos, pero nunca olvides que hay un momento en que te debes de quedar solo como Jacob. Ese momento cuando anhelas tener tu propio encuentro con Dios, entendiendo que lo necesitas tanto como cualquier otro. Hermano, aquí no hay nadie que sea ni más ni menos pecador que tú. Todos somos iguales. No existen pecados graves o menos graves. La Biblia dice que el pecado es siempre pecado. No existen pecados que se gradualizan, ¿verdad? Que se miden. El pecado no se mide. Delante de Dios, quitar una vida o quitar 1000 es exactamente lo mismo. Estafar para robar dinero o mentirle a tu esposa es igual de grave delante de Dios. Pecado es pecado. Jacob había escuchado de Dios toda su vida. Jacob creía en Dios. Él era nieto de Abraham e hijo de Isaac.
Por sus venas corría la sangre de 2 adoradores, de 2 hombres que habían recibido tremendas promesas de parte de Dios, de 2 adoradores del Dios Altísimo. Claro que Jacob conocía mucho de Dios, creía mucho en Dios, conocía todos los ritos religiosos, conocía las historias de la creación, de lo que había hecho Dios en su familia. Tenía mucho conocimiento. Es más, hay relatos donde vamos a ver que Jacob, hasta con sus propios ojos, había visto ángeles de Dios. Pero había algo que estaba por encima de todo eso. Él necesitaba un encuentro de verdad, un encuentro que lo iba a transformar. Y dice la Biblia que un varón de repente aparece en la escena. Así es descrito, como un varón. Jacob identifica esa presencia en ese lugar como alguien que venía de parte de Dios. Y en ese momento inicia una lucha desesperada, una lucha llena de clamor, una lucha llena de súplica, una lucha incansable de Jacob con aquel varón, una lucha con aquel ángel de Dios. Jacob luchando con un ángel de Dios. Jacob anhelaba tanto ese encuentro que luchó por tenerlo. Luchó desesperadamente para que aquel ángel le diera una bendición venida directamente de Dios. Hermano, tú tienes que luchar por tu propio encuentro cara a cara con Dios. Ese encuentro te va a costar un precio. Ese encuentro se logrará luchando como lo hizo Jacob, luchando contra ti mismo, contra tu incredulidad, contra tus dudas, contra tus pensamientos. Lucha para tener ese encuentro con Dios. Disciplínate, no dejes la iglesia en último lugar, que las cosas de Dios no estén a mero abajo en tu lista de prioridades. Es un encuentro que te cambia la vida, es un encuentro que te transformará en otra persona, pero tienes que luchar con tu ego, con tu orgullo, con la soberbia, con todas las cosas que el mundo te ha metido en la cabeza y en el corazón. Por eso, hermanos, es que yo en lo personal amo luchar contra la ideología moderna, hermanos. Por eso lucho contra las mentiras que se dicen en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque tener un encuentro con Dios cuesta, pero es lo mejor que te puede pasar. Jacob no se rindió. Dice la Biblia que ya estaba amaneciendo y que aquel ángel vio que Jacob no iba a desistir, que nada podía impedir su encuentro con aquel Dios del que su padre y su abuelo le habían hablado, aquel Dios del que su padre y su abuelo conocían también. Entonces de repente el ángel toca el muslo de Jacob y dice la Biblia que lo descoyuntó. Es decir, el ángel le dislocó un hueso del muslo, le desencajó un hueso de su articulación, algo que es sumamente doloroso, hermanos. Y le pide a Jacob que lo deje, porque ya estaba a punto de amanecer. Pero dice la historia que Jacob, con el muslo lastimado, probablemente en el suelo, con dolor en su voz, tal vez con lágrimas de dolor físico, le dijo que no lo iba a dejar en paz si no lo bendecía. Mi hermano, a lo largo de nuestra vida se nos han metido tantas cosas en la cabeza y en el corazón. El ser humano es tan vulnerable a convertirse en un ser orgulloso y vanidoso. A veces un pequeño éxito transforma a la gente en alguien soberbio y arrogante. A veces un poco de dinero hace a la gente altiva y vanidosa. Muchas veces un pequeño logro en la vida logra llenar los corazones de un sentimiento de superioridad. A veces un éxito te hace creer que vales más que otras personas. A veces un éxito te hace creer que Dios te prefiere a ti por encima de otros. Y eso es muy peligroso. A veces, hermano, llegan filosofías falsas que nos logran convencer. Porque ser ateo, por ejemplo, está muy de moda y me hace ver muy interesante y súper intelectual porque pienso por mí mismo, o soy súper progresista en temas que ni entiendo, pero que apoyo porque está súper de moda aplaudir la ideología de género y un montón de gente en el cuello con unos trapos verdes que significan para que la mujer aborte libremente, porque me he creído la tonta y absurda mentira de que yo quiero que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, entre comillas. Nos hemos comido tantas mentiras, hermanos, y muchas veces nos hemos llenado de orgullo, de soberbia y muchas ideologías que no tienen sentido. Y toparnos con la verdad es una gran bendición, pero muchas veces es doloroso. Jacob no renegó ni le reprochó al ángel lo que le hizo en el muslo, porque en ese momento Jacob entendió que renunciar a sí mismo le iba a doler. Darte cuenta que no todo está en tus manos, hermano. Darte cuenta de que necesitas humildad. Darte cuenta de que estás equivocado en tantas cosas. Y renunciar a todo lo que el mundo ha metido en tu mente es mucho más doloroso que un hueso dislocado. La palabra de Dios consuela. La palabra de Dios te exhorta. Te da paz, sí.
pero tendrás que renunciar a tu orgullo y a tu ego. Y eso duele, hermano, y duele mucho. Duele reconocer que yo no soy mejor que nadie, que el mundo pone etiquetas, que la sociedad te dice quién es buena persona y quién es no. Pero delante de Dios, todos somos pecadores necesitados de un Dios fiel, amoroso y justo. Tal vez en tu lucha por tener tu encuentro con Dios, Dios decida romperte algo. A lo mejor no es un músculo, a lo mejor no es un hueso, pero a lo mejor Dios quiere romperte alguna relación tóxica que tienes, alguna ideología que has abrazado por años, alguna práctica que no le agrada a Dios, o tu orgullo, te quiere romper el orgullo, un orgullo que debe de ser despedazado, igual que aquella coyuntura en el muslo de Jacob. Dios te va a romper algo si tú tienes esa lucha por encontrarte con Él, pero créeme, ese dolor momentáneo abrirá las puertas a las mejores experiencias de tu vida. Hermano, ¿por qué nos cuesta encontrarnos con Dios? Porque lo que nos cuesta lo valoramos más. Todos, hermanos, estamos de acuerdo en que cuando tenemos un carro, una casa, una moto, una bicicleta, lo que sea, lo valoramos y lo cuidamos más si nos costó a nosotros. Así se cuida una relación con Dios. Por eso Dios te pide que luches, porque pagando ese precio tú vas a valorar y a cuidar mucho más esa hermosa relación con Él, porque sabes que te ha costado, porque sabes que te ha dolido. Hermano, tu trabajo vale. Cuando tú trabajas duro, ese trabajo es tan valioso que cuando ese trabajo se convierte en economía, en una casa, en un carro, en pagar un viaje, lo que tú quieras, eso tú lo disfrutas mucho, sabiendo que te costó, sabiendo que te dolió, sabiendo que te costó sudor, sabiendo que te costó esfuerzo. Y Dios sabe que así somos los seres humanos. Por eso te dice, la relación conmigo cuesta, porque tienes que valorarla, porque tienes que entender que es algo sumamente valioso y que te va a costar. Lo dudas, hermano. Jacob sufrió por el dolor en su muslo, se quedó cojeando. Pero dice la Biblia que el ángel, después de escuchar que Jacob no lo dejaría hasta que recibiera su bendición, le hace una pregunta y le dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué significa esto? ¿Acaso un ángel de Dios no iba a conocer el nombre de un mero mortal? Claro que lo conocía, hermanos, pero el ángel hizo esta pregunta por algo. Y es que en tiempos bíblicos los nombres no se ponían como ahorita, que los papás escogemos ahorita nombres bien modernos para que suene bien bonito el nombre, se escuche original, ¿no? Antes no era así. Antes los nombres tenían un significado importante, significados que describían a la persona que tenía ese nombre. Y dice la historia entonces que el ángel le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Jacob responde con su nombre y le dice, Jacob. ¿Qué estaba respondiendo Jacob? ¿Qué significa el nombre Jacob? ¿Tú quieres saber qué significa? Significa engañador o aquel que engaña con mentira. Jacob estaba reconociendo delante de aquel ángel lo que él había hecho. Jacob estaba reconociendo que él era un mentiroso, estafador y engañador. Jacob se regresó en el tiempo a ese momento en que envolvió con engaños, con artimañas a Esaú para quitarle su primogenitura. Y regresó en el tiempo en el que se pegó pelos, sabrá Dios de qué animal, para acercarse delante de su padre ciego y engañarlo, haciéndolo creer que era su hermano, que era Esaú. Y todo eso lo reconoció Jacob al pronunciar su nombre delante de aquel ángel. Hermanos, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero ¿a quién le debo yo confesar mis pecados? Dice el apóstol Juan que a Dios, ya que es Él el que los perdona. También Santiago en su carta dice que confesemos los pecados entre nosotros, pero no para perdonarlos, porque el ser humano no perdona pecados. Dice Santiago que lo hagamos para orar los unos por los otros y que Dios haga la obra. Hermano, Dios conocía el nombre de Jacob y aún así le preguntó, ¿cómo te llamas? Dios conoce tus pecados, conoce tus errores, conoce tus fallas, pero Él quiere que te asinceres con Él, que hagas un ejercicio de honestidad, porque se necesita honestidad y transparencia para tener un encuentro con un Dios que es santo, santo, santo. ¿Cuál es tu nombre, hermano? El de Jacob era engañador, pero tal vez el tuyo o el mío es mentira, robo, vicio, rencor, odio, traición. ¿Cuál es tu nombre? Confiésalo delante de Dios.
Él ya conoce la respuesta, pero tú debes de ser honesto contigo mismo. ¿Cuál es tu nombre? Te está preguntando Dios. Y finalmente, yo quiero que sepas que yo no sé qué es lo que Dios tiene para ti. Lo que sí sé es que sea lo que sea, es algo tan grande que no te puedes ni imaginar. Jacob respondió con honestidad y la respuesta del ángel es algo maravilloso. El ángel le dice: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Es decir, a partir de este momento tú ya no eres Jacob, tú eres Israel. Tú ya no eres el mentiroso, el engañador, el estafador. A partir de ahora eres Israel. ¿Y sabes qué significa el nombre Israel? Significa el que luchó con Dios. Hoy delante de Dios, decía aquel ángel, hoy delante de Dios ya no eres un mentiroso. Ahora eres el que luchó con Dios y con los hombres y que venció. Aquí está tu bendición. Y Jacob estaba en el suelo, deshecho físicamente, probablemente moralmente también, pero fue honesto. Él entendió. Ahorita mucha gente te dice: ¿sabes qué? Primero límpiate, pórtate bien, recompensa a los que dañaste, pide perdón, pórtate muy bien, y ya cuando estés bien limpiecito, ya ven y párate delante de Dios. Pero así no es como funciona. Jacob fue con todas sus dudas, con todo su pecado, con todas sus consecuencias, con todo lo que traía cargando. Así fue a tener un encuentro cara a cara con Dios, y Dios le respondió. En otras palabras, hermano, Dios le estaba diciendo a Jacob: delante de mí tú ya no eres un engañador ni un mentiroso, tú ya eres el que luchó conmigo y que has vencido. Aquí está tu bendición. Y dice la Biblia que Jacob estaba tan contento que le puso el nombre a ese lugar y dijo: este nombre se va a llamar Peniel. ¿Por qué? Porque Peniel significa cara de Dios. Y en este lugar yo me encontré con Dios cara a cara. Aquí fue donde yo tuve un encuentro inolvidable. Hermanos, porque en ese lugar Jacob tuvo el encuentro más grande de su vida. ¿Y cuál fue la recompensa de aquella lucha? ¿Cuál fue la recompensa de aquella búsqueda honesta y sincera de tener un encuentro con Dios? Préndeme la música, hermano. ¿Cuál fue la recompensa? La recompensa fue primeramente el perdón de Dios. Y después aquel hombre llamado Jacob le fue cambiado su nombre a Israel. Nombre que fue transformado en toda una nación completa que salió de él. Nación elegida como el pueblo de Dios. Israel, hermano, tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos, ¿sabes en quién se convirtieron? En las 12 tribus de Israel. ¿Te das cuenta todo lo que surgió de aquel encuentro con Dios? En ese lugar llamado Peniel, un hombre estafador y mentiroso llegó y se presenta delante de Dios, lucha con él, es lastimado físicamente, pero es quebrantado también en su interior. Y él reconoce: Señor, soy un mentiroso, soy un estafador, un engañador, y lo que sea que me vaya a pasar con mi hermano, lo merezco, porque soy malo, pero yo quiero que me bendigas. Pero yo reconozco que te necesito justamente porque soy un vil pecador. Y no me voy a ir de aquí hasta que no tenga un encuentro contigo cara a cara. El dolor es solamente un momento, hermano. Pero la bendición que Dios tiene para ti es tan grande que no la puedes ni imaginar. Y me voy a ir a un ejemplo en el que yo estoy seguro que no estoy exagerando. Si tú hoy decides tener un encuentro con Dios, es posible que grandes cosas pasen a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a sus familias. Si tú tienes un hijo varón, bendición va a llegar a ese varón y a la esposa que él escoja para pasar el resto de su vida. Y ellos van a tener hijos y también van a ser bendecidos. Y esos hijos van a tener también parejas, esposos, esposas, y van a venir nietos y bisnietos. Generaciones pueden ser bendecidas si tú hoy dices: este lugar va a ser mi Peniel y aquí yo voy a tener un encuentro con Dios cara a cara. Jacob llegó un momento en el que humanamente murió, envejeció y murió, pero de él salió toda una nación que fue elegida por Dios, que hoy conocemos como la nación de Israel. Y de ahí salieron las 12 tribus de Israel. Y de ahí venía el linaje donde venía el rey David y grandes personajes.
Pero me voy a ir al punto final. De ahí venía el linaje de Jesucristo, de esa misma sangre. Hermanos, el centro del Evangelio es Cristo. En aquella lucha en Peniel estaba Cristo como el centro. Hermano, entiende que no es una bendición solamente por ti. Un encuentro con Dios bendice generaciones enteras. Aquí hemos orado por nuestros hijos. Hemos orado por nietos. Hemos orado por familias que están sufriendo. Hermano, un encuentro cara a cara con Dios puede bendecirte a ti y a aquellos por los que tú has orado. Qué grande es un encuentro con Dios. Jacob el engañador quedó en el pasado y un hombre nuevo había nacido, un hombre restaurado por la gracia de Dios. Así es nuestro Dios, así es su gracia. Dios no quiere que confieses tus pecados para castigarte o para darte alguna penitencia. Dios lo que quiere es transformarte, perdonarte, renovarte, sanarte del pasado. Es gracia. Entender que no importa qué es lo que hayas hecho en el pasado. Hoy Dios está aquí con los brazos abiertos, dispuesto a abrazarte, a sanar tu mente y corazón, a darte un refugio que nadie más te puede dar. No importa tu pasado. Si tú hoy estás aquí es porque tienes una nueva oportunidad de luchar por ese encuentro. Dios solo quiere tu esfuerzo, un corazón sincero, y Él va a hacer lo demás. La teología y el conocimiento van a venir después. Para eso estoy yo aquí, para ayudarte a crecer, a aprender, para resolverte dudas, para enseñarte la palabra de Dios. Pero ese encuentro personal con Dios solamente depende de ti, no del pastor, no de tu familia, no de tus hermanos en la fe, solamente de ti. Hoy esta iglesia llamada Camino de Fe puede ser tu Peniel, hermano. Y hoy que somos pocos, creo que es un momento muy importante y es una buena oportunidad para hacer esto. Aquel lugar donde encuentres el rostro de Dios puede ser este, y te garantizo que puede ser un encuentro inolvidable. Hermano, ponte de pie un momento. Antes de orar, yo quiero platicarte algo y que entendamos, hermano, entendamos que Dios está obrando, entendamos que Dios está trabajando. Hermanos, la semana pasada pasó algo que nadie nos esperábamos. No se pudo dar realmente una enseñanza como se hubiera querido. Hermanos, pero Dios hizo algo tan maravilloso. Hermanos, nosotros lo pusimos en manos de Dios. A mí me dolió el corazón, yo sentí tristeza, sentí muchas emociones. Y yo, claro que yo le pregunté en un momento a Dios: ¿por qué, Señor? ¿He hecho algo malo en la semana? No oré como debía, puse este servicio en tus manos, pero lo hice de dientes para afuera. ¿Qué fue lo que pasó, Señor? Y el viernes, antier, tuvimos una reunión, porque yo traía una espina en mi corazón, una inquietud que yo decía: tengo que hablar de estos temas. ¿Y cómo me di cuenta de que Dios tenía algo preparado? De repente Dios hace que me dé cuenta de que las personas que nos acompañaron el domingo pasado no estaban listas para tener esta plática. Pero de repente, en este hogar de nuestros hermanos, donde nos reunimos y pudimos platicar muy bonito, disfrutamos, compartimos, expusimos la palabra de Dios, la enseñanza, los argumentos, y en ese lugar estuvieron presentes mis hijos. Y es cuando yo digo: Señor, gracias, porque probablemente esa plática la necesitaban mucho más mis hijos que las personas del domingo pasado. Y yo salgo a llevar a mis hijos. Ángel se iba a quedar en casa de mi suegra, a mis hijas las llevaba yo a sus hogares. Y en ese trayecto, primero la mayor me dice: wow, muchas cosas yo no las sabía, papá, me gustó mucho. Y luego a la más chiquita le pregunto: mija, ¿te aburriste? Y me dice: no, papá, dice, me encantó, aprendí muchísimo. Y luego Ángel voltea y me dice: oye, ¿no tienes una predicación de esta grabada en YouTube o en Facebook? Le digo: no, le digo, es la primera que la doy. Le digo: pero te la doy a ti. Y me dice: es que yo quiero saber más.
Y es cuando nosotros debemos entender que Dios sigue el control. Hermanos, el domingo pasado me dolió en mi corazón, pero era un dolor necesario. Y si yo ahora este domingo yo puedo testificar de esto, es porque yo aprendí que aquel dolor en mi corazón fue necesario. Y porque Dios quería ministrar, no nada más a los que estamos aquí presentes, sino ministrar a 3 personas que son responsabilidad mía, tanto como ustedes. Hermanos, mi ministerio no tiene valor como pastor si no practico yo primeramente esto con mis propios hijos y con mi esposa. Yo soy primero un padre y un esposo antes que un pastor. Y Dios me dio una gran lección. Y yo le estoy sumamente agradecido por lo que pasó el domingo pasado. ¿Por qué? Porque Dios seguía al control. Y Dios me respondió y me dijo: no, mijo, no fuiste tú. No, mijo, no es ningún pecado que se les coló. No, mijo, no es que el enemigo ganó o ganó ventaja. No, es que yo tenía algo preparado más grande para ti. Y la semilla de la palabra de Dios ha sido sembrada en 3 jovencitos que necesitaban escuchar esas palabras, probablemente más que nosotros que ya estamos grandes. Hermanos, démosle gracias a Dios por eso. Cierra tus ojos un momentito. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa tarde, Señor, yo te doy gracias por este hermoso mensaje, Señor. Te agradezco, Señor, que nos hayas hablado a los que estamos aquí, porque hemos entendido que esto no se trata de cantidad, esto no se trata de multitudes, esto no se trata de estar avariciosos por llenar sillas. Esto se trata de llenarnos de tu presencia, de llenarnos de tu palabra. Y sabemos que tú no solamente nos estás bendiciendo a nosotros, sino que bendices a estos hijos, nietos, familiares que tanto amamos, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho en esta semana. Gracias porque tu gracia fue derramada sobre las personitas que más amamos, mi esposa y yo. Gracias, Señor, porque sabemos que estas predicaciones ninguna ha sido en vano. Porque a veces, Señor, humanamente hemos sufrido decepciones, humanamente gente nos ha dado la espalda, humanamente nos hemos sentido muchas veces decepcionados y a veces hasta desesperados, pero siempre has llegado tú, Señor, a decirnos: yo sigo al control, yo estoy con ustedes, y si yo estoy con ustedes, ustedes tienen todo. Si yo estoy con ustedes, ustedes son más que vencedores. Y hoy, Señor, Él nos está diciendo, hermanos, el Señor nos está diciendo: así como estuve con Moisés, así como estuve con Josué, así como estuve con Jacob, así como estuve con Sansón, así hoy estoy con todos y cada uno de ustedes. Que aunque a veces las situaciones se pongan duras, tristes, que a veces nos lastime, a veces las emociones o el corazón, siempre Dios llega y nos dice: sigo al control, sigue adelante. Gracias, Padre, por este hermoso mensaje, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.